Agradecemos a nuestro Dios que en este día de la Biblia podemos tener esta conferencia, la segunda conferencia de este año. Y queremos saludarles. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní. Nuestro templo se encuentra ubicado en la calle de Allende 139, en la alcaldía de Coyoacán. Para mayor referencia, se encuentra atravesando la calle de donde se encuentra el Museo Frida Kahlo, es decir, allá en el centro de Coyoacán. Y es para nosotros un gusto, un placer el ir saludando poco a poco a los hermanos, las hermanas de la iglesia y a las personas que van conectándose también a través de la plataforma de Facebook, en Facebook Live. El día de hoy continuamos con este trabajo que ha surgido a raíz de la propia actividad de la iglesia Getsemaní. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de tener estudios bíblicos, de tener momentos de oración, de estudiar la Sagrada Escritura en la Escuela de Formación Cristiana y también ir viendo en los mensajes de los sermones de nuestros cultos de adoración diversas temáticas. Y gracias a Dios, a raíz de todo ese trabajo que se tiene como iglesia, el pastor, el Ministerio de Educación, el consistorio, han ido detectando que hay toda una serie de dudas que se van generando en los diferentes medios donde estudiamos la escritura. Y es por ello que nació hace 2 años el deseo de abordar estos temas a través de esta plataforma, a través de un trabajo que es conferencistas. Invitar a personas expertas en ciertos temas para que nos den un panorama y nos aclaren esas dudas que van surgiendo en el caminar diario de la iglesia. Este es el tercer ciclo de conferencias. La vez pasada, hace un mes, tuvimos la oportunidad de hablar sobre la música y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la Sagrada Escritura y en concreto sobre un libro que espero, si no ha tenido usted la oportunidad de leer, hermano, léalo, que cuando terminemos la conferencia el día de hoy diga, quiero leerlo, quiero ser instruido en este libro. Y si ya tuvo la oportunidad de leerlo, que todas las dudas que de repente surgen queden aclaradas. Para ello, hemos tenido la oportunidad de establecer contacto con Maná, Museo de la Biblia, una institución que se ha dedicado durante ya varios años a trabajar con el acervo bibliográfico que se cuenta para llegar al texto bíblico que tiene usted en su mano, que tiene usted en su casa. A través de Maná Museo de la Biblia hemos podido ir viendo cómo va la evolución del texto, cómo se llega a los textos que tenemos en nuestra casa o tenemos en la computadora o en el mismo celular. Y gracias a Dios, hermanos, Maná Museo de la Biblia también trabaja mucho en la capacitación. Para ello, hemos invitado de Maná Museo de la Biblia al maestro Enoch Franco, quien estudió la carrera en letras clásicas y es maestro de esa institución, de Maná Museo de la Biblia. Gracias a Dios, él tiene la oportunidad de compartir sus conocimientos en el área principalmente del hebreo y en el análisis de los textos del Antiguo Testamento que sabemos fueron escritos en su gran mayoría en esta lengua, el hebreo. Y para ello también él ha trabajado los diferentes libros que componen el Antiguo Testamento, la Torá, los libros poéticos, que es la invitación que le hemos hecho el día de hoy. Maestro Enoch Franco, es para nosotros un gusto el poderlo saludar
el poder compartir con usted estos momentos y agradecerle de antemano la oportunidad que tenemos de conocerlo el día de hoy. Así que sin más preámbulo, le damos la oportunidad, maestro, a que nos platique de este libro maravilloso, Cantar de los Cantares, un libro con un mensaje para la iglesia actual. Bienvenido y el micrófono es suyo, maestro. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a todos por la oportunidad. Nos sentimos muy honrados también de parte del museo, de que se nos abren las puertas a seguir dialogando sobre el libro más amado, más leído y también más perseguido a lo largo de la historia. Y precisamente en estos tiempos donde, como en cada generación, la reflexión sobre el texto bíblico es necesaria para una actualización, para una reforma siempre también del texto, no para que cambie en el sentido principal o fundamental o esencial, sino para que reformemos nuestra manera de acercarnos a él como una generación más que además debe comprender el pasado. Y para eso debemos comprender la Biblia también en esos dos sentidos, ¿no? En el sentido de una progresión siempre acompañada de los fenómenos de la historia y a la vez el sentido trascendente que es eterno y que no cambia, ¿verdad? Entonces agradecemos por esta invitación para hablar específicamente sobre el libro del Cantar de los Cantares, o en hebreo, Shir Hashirim. Y ya por ahí podemos comenzar a hacernos algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es eso del Cantar de los Cantares? Cuando nosotros escuchamos en los textos bíblicos algunas expresiones como Rey de Reyes, ¿verdad? Señor de Señores, o por ejemplo, Dios de los dioses, ¿verdad? Son expresiones muy parecidas a Cantar de los Cantares, porque en efecto es una forma lingüística para señalar la magnificencia de una cosa o decir que es por antonomasia la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, diríamos, el Rey de los Reyes, es decir, no hay otro más grande que él. En este caso, también podríamos decir el Cantar de los Cantares, no hay otro canto más grande que este, ¿verdad? Eso evocaría el título que ha quedado en la tradición y ha llegado hasta nosotros como título de este libro. Y por supuesto que nos preguntamos también desde ahí si en todo momento los lectores de este texto han encontrado ese título que nosotros encontramos hoy. Y para los investigadores, ahora es mucho más claro que probablemente el título fue una adición tardía, porque en efecto así comienza, Shir Hashirim Asher Li Shlomo, dice en hebreo, cantar de los cantares o canto de los cantos, canción de las canciones, y ahí tenemos, se detienen los investigadores, una ambigüedad, porque podemos pensar para Salomón, es decir, hecho para Salomón o de Salomón. Y en realidad va bastante adelante la competencia por este título que sea de Salomón. Sin embargo, esta atribución a Salomón, ahora para los investigadores, ha planteado una dificultad, y es que al ser un añadido tardío, por supuesto, no se le puede atribuir sin más a Salomón, ¿verdad? Por las características internas del libro, podríamos decir que podríamos remitirlo a la época de Salomón como una época de auge de la literatura hebrea, y que en efecto también en otro lugar de la Biblia encontramos que a Salomón se le atribuyen por allá más de 3000 cantos, ¿verdad? Y además proverbios. Eso hace de Salomón una figura principal en los escritos poéticos y sapienciales. Por eso se le atribuyen al menos 3 libros, ¿verdad? El Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Y los proverbios. Y finalmente los autores de la patrística, es decir, los llamados padres de la iglesia, de alguna manera intentaron acomodar estas atribuciones de estos libros a Salomón en una especie de gradación. Por ejemplo, hablando de los proverbios, es una sabiduría mucho más popular. Hablando de antes del cantar, bueno, primero tendríamos los proverbios como una sabiduría del pueblo que va reuniendo, ¿verdad? Si atribuimos a Salomón como autor. Después tenemos el Eclesiastés como una reflexión ya mucho más profunda de la sabiduría. De igual forma,
a Salomón como prototipo del sabio, y el sabio no solamente como hoy lo pensaríamos a veces, ¿verdad? Una persona reflexiva, una persona intelectual. En realidad, más bien en la antigüedad, la sabiduría se disponía también en la sabiduría efectiva, o es decir, en la sabiduría activa respecto a la solución de grandes problemas, como lo muestra por ahí alguno de los relatos sobre Salomón, ¿verdad? Creo que todos recordarán ese episodio en el que le presentan un niño vivo y un niño muerto, ¿verdad? Y tiene que resolver de alguna manera, y ahí la sabiduría se muestra como la sabiduría en acción, no solamente como el contemplativo, sino como el rey sabio, ¿no? El que puede resolver grandes problemas, por ejemplo, los sociales, o grandes problemas como las relaciones internacionales, la pacificación del reino. Pero además, después de atribuirle la sabiduría popular y atribuirle una sabiduría personal ya de gran reflexión, como es el Eclesiastés, se le atribuye, en tercer lugar, el cantar de los cantares. ¿Por qué? Porque se piensa, además, que entonces hay una sabiduría que excede, que desborda, y que en efecto el cantar atribuido a Salomón ya no es la simple reflexión por la existencia, sino la reflexión por la trascendencia. Pero esto no podemos aseverar, ¿verdad?, junto con los especialistas de la Biblia, que fue siempre así, que esa atribución siempre se hizo a Salomón. ¿Y cómo nos enteramos de eso? Bueno, porque en realidad también podemos seguir a trasluz o entre renglones que el Cantar de los Cantares, como una colección, ahora lo sabemos mejor, una colección de cantos, una colección de canciones, también llegó a cantarse en ambientes profanos. Y uno se pregunta, ¿y cómo sabemos eso? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que el Cantar de los Cantares no siempre pertenece o no siempre perteneció a los círculos de la liturgia, por ejemplo, a los círculos del culto, a los círculos de la reflexión sagrada, ¿verdad? Bueno, uno de los primeros momentos resuelve una pregunta que hace rato comentábamos y que podemos compartir, ¿verdad? Es la pregunta, ¿qué hace un libro de dimensiones eróticas tan amplias como lo es el Cantar de los Cantares en la Biblia? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su lugar? O la simple pregunta crece y nos podemos preguntar cómo es que llegó a pertenecer, ¿verdad?, a la colección que hoy llamamos libros inspirados o precisamente libros canónicos, ¿verdad? Eso es para una clase todavía mucho más amplia para distinguir por qué alguna cosa la llamamos canónica o no la llamamos canónica. Y entonces, para responder esa pregunta, tenemos que responder por qué, si el libro llegó a leerse en ambientes profanos, terminó aceptándose su uso por completo dentro de los ambientes de culto. Por ejemplo, en el judaísmo del Segundo Templo, tenemos que empezar por ahí y después referirnos a la época en la que tenemos una referencia mucho más clara de su aceptación dentro de los escritos sagrados. Y para eso tenemos que ir a uno de los escritos de la literatura judía, ya del periodo rabínico. Para esto tal vez tenemos que hacer una pequeña mención de que el judaísmo del Segundo Templo, así le llamamos porque comenzamos a contar desde la reconstrucción del templo en la época de Esdras y Nehemías y un poco antes, ¿verdad?, desde los profetas Zacarías y Ageo, ¿verdad?, que participaron en la reconstrucción del templo por allá del 520, 515 antes de Cristo. Y toda la literatura y toda la intención de recolectar escritos y transmitirlos como escritos sagrados, ¿verdad?, comienza un poco más desde ahí. Son cosas que vamos estableciendo como más claras a partir de esa fecha. Pero también el judaísmo se transforma, el judaísmo nace de alguna manera con Esdras. Antes de eso no tenemos claramente algo que podamos llamar judaísmo. Por eso cuando digo judaísmo del Segundo Templo, tenemos que pensar en esa reconstrucción de ese templo y lo que sucedió después de Esdras y Nehemías. Entonces, el judaísmo del Segundo Templo es bastante plural. Tenemos diferentes grupos que van naciendo, desde los grupos que estaban en torno a Esdras y Nehemías, como otros grupos que con el paso del tiempo se configurarán en torno a ciertas figuras, ¿verdad?, y también en torno a ciertos nombres de los grupos. Por ejemplo, los fariseos, saduceos, los más famosos, que llegan hasta el Nuevo Testamento, pero también otros grupos como los esenios, que son citados por algunos historiadores como Flavio Josefo, ¿no? Además de los esenios, también tendríamos por ahí
algunos grupos que no necesariamente identificamos como esenios, pero que se congregaron por allá en una región llamada Qumrán, y que hoy, que me platicaban por acá, que ya por acá se dio una conferencia sobre los rollos, sabemos, ¿verdad?, que esos descubrimientos nos hablan de alguna comunidad sectárica, no necesariamente o plenamente identificada con los esenios. Por supuesto, se dice que había grupos de esenios, pero también había otros grupos llamados apocalípticos, ¿no?, a los que no podemos ponerles de inmediato un título. Y también generaron mucha literatura, ¿verdad? Después de eso también tenemos a los samaritanos, ¿verdad? Y los samaritanos, que generalmente no pensamos que sean judíos o que eran totalmente contrarios a los judíos, hoy sabemos un poco mejor que en realidad también llegaron a ser un grupo dentro, no en lo exterior del judaísmo, sino dentro del judaísmo. Y todos estos grupos echaron mano de los escritos que hoy llamamos del Antiguo Testamento, pero no todos en igual medida. Por supuesto, hay una sección, la que llamamos Torá, que es una sección que todos los grupos usaron con alta estima, y por eso es el centro, no solo para el grupo de los fariseos, sino también para los saduceos, para los esenios, ¿verdad? Y aún para los cristianos en algún momento, aunque cambiará un poco el orden del uso, ¿verdad? Pero el uso de algunos otros textos no nos queda lo suficientemente claro hasta que precisamente después de Cristo se reconfigura el judaísmo en la destrucción de ese segundo templo, es decir, en el año 70 después de Cristo. Y después del año 70, la reconfiguración del judaísmo dará origen al rabinismo, ¿verdad? Es decir, no podemos decir que los rabinos existían ya como un grupo identificado antes de ese año 70. Y cuando los rabinos precisamente ven también nacer el cristianismo, deben determinar en alguna u otra medida qué escritos son los que les dan identidad, una identidad religiosa, pero también una identidad litúrgica, es decir, esos escritos que se usan en el culto, en las oraciones, en la sinagoga. Y es por eso que los investigadores durante algún tiempo hablaban sobre un concilio de Yavne, ¿verdad? En una región, en una ciudad llamada Yavne. Lo que ahora sabemos no es tan exacto que sea como un concilio, sino más bien fue un periodo de tiempo donde los rabinos se dedicaron a reconocer la legitimidad de los textos y la inspiración, por decirlo así, de los textos. Pero los rabinos no tenían una expresión como la tenemos hoy, heredada del griego, que sea, por ejemplo, la palabra canon, ¿verdad?, que sea específica como eso, o ese tecnicismo para nosotros de canon o canónico. Los rabinos usaban algo así como manchar las manos. Y un escrito que mancha las manos es un escrito sagrado. Ahí hay toda una explicación muy amplia que no nos va a dar tiempo de revisar, pero en efecto, cuando los rabinos o los grupos que devienen en rabinismo hablaban sobre la inspiración de un texto y su legitimidad para ser leído en el culto, y por lo tanto su aceptación, ¿verdad?, dentro de una colección de textos, decían que el texto manchaba las manos, principalmente la Torá. La Torá manchaba las manos. ¿Por qué? Porque simplificándolo podemos decir que al tocar la cosa sagrada, como sería la Torá, eso revela mi impureza. No me atrevería a profanarla, no me atrevería a cambiarle su uso, a sacarla de su aspecto sagrado para darle un uso incorrecto, ¿verdad? Por eso alguien que no está capacitado no puede tocar la Torá. Entonces, de acuerdo a la estima de la cosa, se dice que mancha las manos. Y en efecto, nosotros leemos en la Mishnah, que la Mishnah es la puesta por escrito de una gran tradición oral, ¿verdad?, que hasta más o menos el siglo III no se había puesto por escrito porque estaba prohibido, pero recolecta todas aquellas discusiones entre diferentes grupos de maestros, ¿verdad? Unos maestros que intentan remitirse todavía un poco más atrás del siglo III, ¿verdad? Incluso hasta el siglo I, diríamos. Y en la Mishnah, que después, en el siglo III, gracias a Rabí Yehudá Hanasí, que fue un rabino precisamente, que permitió que se pusiera por escrito, podemos entonces leer, ya que nos ha quedado ahora sí registro, de algunas discusiones, y precisamente en torno a los libros sagrados y en torno específicamente al Cantar de los Cantares, podemos leer algo así.
todos los escritos santos vuelven impuras las manos. Es algo positivo, ¿verdad? Nos dice aquí Rabí Akiva. Está citando las palabras de un tal Rabí Akiva. Todos los escritos santos vuelven impuras las manos. El Cantar de los Cantares y el Eclesiastés vuelven impuras las manos. Perdonen, es que creo que todavía no era aquí Rabí Akiva, me adelanté un poquito. Pero bueno, registra la Mishnah que dice, todos los escritos son santos, todos los escritos que son santos vuelven impuras las manos. El Cantar de los Cantares y el Eclesiastés vuelven impuras las manos. Rabí Yehudá dice que el Cantar de los Cantares vuelve impuras las manos. Pero respecto al Eclesiastés está controvertido. Es decir, nos está explicando que sí consideraba este tal Rabí, ¿verdad? Yehudá, que el Cantar de los Cantares era inspirado, mientras que el Eclesiastés estaba controvertido, no se sabía. Rabí Yosé afirma, en cambio, que el Eclesiastés vuelve impuras las manos, mientras que respecto al Cantar de los Cantares está controvertido. Es decir, hay una opinión contraria de Rabí Yosé que dice que el Eclesiastés es sagrado, es inspirado de alguna manera, pero el Cantar de los Cantares está controvertido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al menos para el siglo III, donde estamos leyendo esto, todavía se registra que hubo una discusión en torno al Cantar de los Cantares, también al Eclesiastés, si es que era un escrito inspirado o no lo era. Ya eso nos puede poner en alerta si es que siempre el Cantar de los Cantares se leyó de una forma legítima dentro de las comunidades, ya sea judías, o veremos más adelante, dentro de las cristianas, ¿no? Rabí Simeón dice que el Eclesiastés es una de las cosas a las que la escuela de Shammai aplica la norma más indulgente y la escuela de Hillel la más rigurosa. Rabí Simeón ben Asai dice, he recibido una tradición de boca de los 72 ancianos. El día en que entronaron a Rabí Eleazar ben Azarías como presidente de la academia, de que el Cantar de los Cantares y el Eclesiastés vuelven impuras las manos, y que Rabí Akiva exclamó, Dios le libre, que nadie en Israel ponga en discusión que el Cantar de los Cantares no vuelve impuras las manos, ya que el mundo entero no es digno del día en que fue dado a Israel el Cantar de los Cantares, ya que todos los agiógrafos, refiriéndose a todos los demás escritos, son santos, pero el Cantar de los Cantares es santísimo. Y aquí, si lo leemos literalmente, como está también en el hebreo de la Mishnah, sería, es el santo de los santos. ¿Ven? Como cuando hablábamos, o como cuando hablamos en el texto bíblico, del lugar santísimo, ¿no? Es el santo de los santos. Y de hecho, así pasa la expresión después al latín, y encontraremos que tenemos el Sancta Sanctorum, por ejemplo, ¿no? A veces eso pasó a la tradición católica, refiriéndose precisamente a un lugar completamente sagrado. Así, aquí las palabras en hebreo remiten a una idea similar. Es el santo de los santos. Si todos los otros escritos, todos los otros agiógrafos son santos, el Cantar de los Cantares es el santo de los santos. Bueno, entonces, estas palabras de Rabí Akiva, ¿verdad?, nos dicen dos cosas. Una, que él como autoridad fija, ahora diríamos nosotros, la canonicidad. Y este pasaje es multicitado. Cada vez que abran un libro acerca del Cantar de los Cantares, seguramente lo leerán, ¿verdad? No todos lo remiten con la misma precisión, porque algunos citan nada más parcialmente estas palabras de Rabí Akiva, pero en la mayoría de las introducciones al Cantar de los Cantares se citan las palabras de Rabí Akiva, precisamente porque él como autoridad permitió que el libro entrara en el canon. Pero entonces, a contraluz nos dice que estaba discutido, ¿verdad? Como dice ahí, era controvertido que el Cantar de los Cantares en realidad pudiera ser usado como un libro sagrado. Bueno, leyendo además otras citas de Rabí Akiva, podemos enterarnos de que en efecto el Cantar de los Cantares era leído en las tabernas, por ejemplo, era leído como una colección de cantos de amor, y que precisamente ese uso profano del Cantar de los Cantares hacía que estuviera discutido su uso en la liturgia y por lo tanto dentro del culto, ¿no? Con estas palabras, Rabí Akiva instituye una lectura del Cantar que no solamente lo hará santo, sino que lo elevará por encima de los demás libros, ¿verdad? Y eso no se logra sino a través de
un tipo de lectura, es decir, una aplicación a la lectura, una aplicación a la interpretación a través de la lectura. Esto es dentro de lo que alcanzará posteriormente al cristianismo lo que llamamos la escuela alegórica, porque en efecto, así como otros libros de la Biblia, como Génesis o el Pentateuco, ¿verdad? En general, tuvieron un tratados explicativos dentro del judaísmo rabínico. Por ejemplo, el Génesis tiene su propio comentario de explicación que se llama Génesis Rabá, ¿verdad? Esto en la literatura rabínica. También el Éxodo, Éxodo Rabá. ¿Ah? Así, Deuteronomio, Deuteronomio Rabá, ¿ah? Hasta Deuteronomio. Los 5 libros tienen un tratado que es una exégesis, se les llama tratado midrásico. Y curiosamente, el único libro que también tiene además una explicación como esta, además del Pentateuco, es el Cantar de los Cantares Rabá. Y en ese Cantar de los Cantares Rabá nosotros podemos ver cómo precisamente la exégesis judía aplicó ciertos principios de interpretación al libro. Y sobre todo, uno de ellos, el más usado, el principio más usado, es el de la alegoría, ¿verdad? Y entonces así nos enteramos, en alguna medida, cuál era la postura de Rabí Akiva en torno a la interpretación del libro y por qué no solo podía ser leído, sino debía ser leído. Tanto así que cuando revisamos la historia de la interpretación del Cantar de los Cantares dentro del judaísmo, pues nos vamos a dar cuenta que es de una estima incalculable. El Cantar de los Cantares se convirtió prácticamente en un tratado, diríamos hoy, de mística, ¿verdad? Tomando la palabra mística en el mejor de los casos. Es decir, un libro que a través de su lectura nos introduce en un misterio, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir cuando decimos místico, ¿no? Que nos lleva a través de su lectura al misterio. Es decir, a eso que en la exégesis judía es el último grado de la interpretación, ¿verdad? Ya no solo la interpretación que extrae un sentido y lo explica, sino un grado más todavía, que es el grado del secreto, el grado del misterio, donde se entienden las cosas trascendentes. Bueno, eso no solo se hizo así para el judaísmo, también pasó al cristianismo de alguna manera. Y el encargado de hacerlo fue el llamado Orígenes, ¿verdad? Tenemos a un autor llamado Orígenes, cristiano, entre los siglos segundo y tercero, ¿verdad? Que escribe no solamente un comentario al Cantar de los Cantares, sino que en efecto tiene unas homilías al Cantar de los Cantares, ¿verdad? Pero no fue Orígenes en realidad el primero que había usado el Cantar de los Cantares en un sentido para ofrecer una especie de adaptación de sus contenidos. Voy a permitirme aquí. Bueno, ahora lo comparto. Antes en realidad lo había usado Hipólito de Roma, ¿verdad? E Hipólito de Roma había sido antecesor de Orígenes y heredando esa tradición también de interpretación del cantar con la vía alegórica, pues caerá muy bien también en cuenta Orígenes de que la forma de leerlo es llegar al punto último del secreto en sus palabras, ya que de otra manera el cantar, por supuesto, seguiría generando esa dificultad de ser leído como un simple libro de escenas eróticas, ¿verdad? Eso nos dice que al menos en un primer momento, en un momento muy antiguo, el Cantar de los Cantares sí fue un libro que generó diferentes reacciones. Por supuesto, no todas positivas, ya que en su estado más natural, el Cantar de los Cantares habla del amor, ¿verdad? Y habla del amor no en un tono inmediato en el que se puedan identificar quiénes son los amantes. De hecho, por más que en el Cantar de los Cantares encontramos el título de rey y el rey lo asociamos con el nombre Salomón, el que es dedicado, y por ahí también en algún otro momento encontramos el nombre Salomón, después encontraremos a la Sulamita, ¿verdad? Y que se identifica a veces con la Sunamita, y hay una alternancia de letras. En realidad no son personajes totalmente identificables. Tanto así que los críticos hoy
por supuesto, se han pronunciado por reconocer que los personajes del Cantar de los Cantares no son en realidad personajes con nombre, son incluso a veces dentro de la división del libro diferentes parejas, ¿ya? No es una sola pareja, sino diferentes cantos en los que de repente no podemos seguirle el paso ni a la voz del novio ni a la voz de la novia, si es que los queremos llamar así, y ahora hablaremos de eso, porque si bien decimos es un canto de amor, también tendremos que identificar si esos personajes que no reconocemos bien por sus nombres son en realidad un esposo y una esposa, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de cómo fue leído el cantar ya una vez adaptado a la liturgia y que alcanzó además una legitimidad muy clara dentro del judaísmo y del cristianismo, aún con eso no podemos decir que el Cantar de los Cantares menciona explícitamente el nombre de Dios, ni tampoco menciona claramente en su narrativa un aspecto de la historia de Israel de manera explícita, por ejemplo, lo que llamaríamos la historia de la salvación. Tanto así que algún crítico ha dicho, el Cantar de los Cantares es el menos bíblico de la Biblia, ¿verdad? El libro menos bíblico de la Biblia. Bueno, comparte esto un poco de no mencionar el nombre de Dios con Esther. Hay un solo pasaje donde habla de la llama divina, donde se podría hablar que la partícula teofórica ya, ¿verdad?, está por ahí como parte del nombre de Dios, pero no explícitamente. Y así, cuando tratamos de reconocer a los personajes, tampoco podemos darles una atribución específica dentro de la historia, ni de la salvación, ni como alusión clara a otros personajes como Salomón. Y tampoco podemos afirmar, junto con los especialistas, ahora lo sabemos mejor, que se refieran únicamente a cantos nupciales en el sentido de un matrimonio consumado, ¿verdad? Tanto así que algún investigador dirá, no es lo mismo lo nupcial que lo matrimonial, ¿verdad? Se puede tener un aspecto nupcial fuera de lo matrimonial, y claro que esto podría generar en una lectura muy actual del Cantar de los Cantares algún escándalo, ¿verdad? Si pensamos que el Cantar de los Cantares no se refiere a los cantos de bodas, ¿verdad? Ha habido una postura que ha dicho, por supuesto que son cantos que anteceden al matrimonio, ¿verdad? Y que se están cantando en torno a la unión matrimonial. Pero de la misma manera podemos escuchar la voz de los críticos que dicen, ni en todos los cantos, ni necesariamente podemos ver que los novios están pretendiendo llegar a la institución matrimonial. De hecho, al parecer, se canta un amor bastante al margen de las instituciones matrimoniales que podríamos rastrear en cualquiera de las épocas que podrían ser el origen del libro, ¿no? Es decir, en cualquiera de las épocas en las que podamos ubicar el libro en su origen, ahí tendríamos la misma dificultad para referirnos a la calidad de institucionalización que el Cantar de los Cantares dispone para la unión de la pareja. Más adelante va a poner un ejemplo más claro. Entonces, esta dificultad de reconocer en los personajes del Cantar a unos nombres, a unos novios bien identificados, ¿verdad?, nos hace hablar a veces únicamente de amantes. Y con amantes no nos referimos a un amor como el que a veces estamos acostumbrados, ¿verdad?, en la actualidad, y me voy a permitir leer aquí un pequeño parrafito, ¿verdad? No nos referimos a un amor irresponsable o a un amor que no tiene ningún parámetro moral, ¿no? Al contrario, parecería que aún fuera de la institucionalización, podemos identificar en el Cantar de los Cantares un ideal del amor, ¿verdad? Por ejemplo, vivimos en una época explosiva en cuanto a la sexualidad y el erotismo, hoy, ¿verdad? Esto tiene un aspecto positivo. Consiste en una progresiva pérdida de la vergüenza a hablar y expresar sentimientos antes reprimidos y ocultos o abiertamente rechazados como sucios o indecentes por una moral cuya hipocresía suele ser inocultable. Pero esta apertura en general va acompañada de una propuesta en la cual lo erótico está vinculado a la búsqueda individual del placer dentro del marco estrecho de la genitalidad, del placer localizado y fugaz. En esta propuesta, el otro no es un ser amado con quien comparto una experiencia vital y profunda, sino un objeto
que debe ser inútil a mis necesidades, debe ser útil a mis necesidades, o de lo contrario será descartado para ser reemplazado por otro objeto mejor. A la vez, cada día es más frecuente encontrar en los medios masivos la vinculación entre sexualidad y violencia, entre placer y dominación. Estas actitudes, aunque parezca paradójico, llevan al empobrecimiento del erotismo y a la posterior insatisfacción que conducirá a alimentar un sentimiento de fracaso inevitable. Allí están haciendo falta el fuego y la ternura de un amor compartido en todos los aspectos de la vida que exigirá de nosotros ese bendito esfuerzo de recrearlo de a dos en cada nueva oportunidad. Esto dice una introducción muy interesante, ¿verdad?, de un autor llamado Pablo Andiñac, acerca del Cantar de los Cantares, que en efecto se llama así, el fuego y la ternura. Y nos habla de que el Cantar de los Cantares, él como especialista en Antiguo Testamento, sin la necesidad de reflejar en todas sus páginas una institucionalización del amor, como lo sería en su época, en la época en la que se trata de ubicar el Cantar de los Cantares, sí exalta el amor con unas características inconfundibles que se refieren a la lealtad o a la fidelidad y a la exclusividad. Son dos factores muy importantes en el Cantar de los Cantares, ya que si, por ejemplo, nosotros ubicamos el Cantar de los Cantares en la época del siglo V y después bajando un poco en el tiempo hacia la época griega para su forma última, nos vamos a encontrar en realidad que aún en esa época la clase sacerdotal y también la clase en torno a los sacerdotales, es decir, la clase alta dentro del templo, mantiene unas relaciones que no son de exclusiva pertenencia de un esposo con la esposa. En realidad, podríamos referirnos a la poligamia un poco más como sucede en el templo de Salomón, ¿verdad? Salomón, como sabemos, a pesar de que se le atribuye este texto como una figura exaltada de el sabio, también sabemos que Salomón es la figura de aquel polígamo, ¿verdad?, de aquel que por tantas esposas reunidas en su harem, pues degeneró el culto único a Yahvé, ¿verdad? En ese caso, el Cantar de los Cantares podría ser, y en estas nuevas lecturas, podría ser una propuesta de una reflexión sobre el tipo de relaciones que establecía la corte de Jerusalén, ¿verdad? Y que sobre todo también dentro de lo institucional hablaría del matrimonio un poco como nosotros tendríamos el referente de la Edad Media, ¿verdad? Un matrimonio en torno a los intereses políticos y en torno no al amor más genuino de la pareja, sino en efecto a la imposición de un tipo de matrimonio más allá de la voluntad de los novios o más allá, sobre todo, de la voluntad de la mujer. Y aquí es donde cabe decir que también en las nuevas lecturas del Cantar de los Cantares, los especialistas han podido apreciar cada vez más el aspecto femenino del Cantar de los Cantares. Sin necesidad de ir al extremo de una interpretación feminista, los especialistas pueden reconocer que en el Cantar de los Cantares la voz femenina es la voz que dirige desde el inicio todas las canciones que van apareciendo, además a veces parece sin tanta unión unas con otras, ¿no? Sin tanta relación unas con otras. La voz femenina es la voz que desde el inicio abre el poema pidiendo los besos del amado. Y bien podríamos preguntarnos, claro, esto lo puede hacer puede proceder de alguna ficción literaria en el que un autor masculino pueda elevar la voz de una mujer. Podemos responder claro que sí, ¿no? Sin embargo, en todo el corpus bíblico encontramos ejemplos precisamente de autores que con mayor seguridad sabemos que son autores masculinos, haciendo hablar a una mujer o poniendo palabras en la boca de una mujer. Y no se parece en mucho a lo que el Cantar de los Cantares nos ofrece desde el principio. Una visión por completo femenina del amor, por completo femenina de la descripción del amado. Entonces, una nueva lectura también permitiría ver un carácter femenino en la autoría del Cantar de los Cantares. Pero, por supuesto, ahora sí, como decían los rabinos, esto está discutido. Y el que esté discutido no quiere decir que podemos descartarlo de inmediato o podemos
aceptarlo también críticamente. Esto es, además, algo que debe generar el interés para las nuevas lecturas del Cantar de los Cantares. Ahora bien, si el Cantar de los Cantares en su inicio tiene estos y muchos más problemas, como nos ayudan a comprender los especialistas, ¿cómo es que también entró su uso como una interpretación muy elevada en torno a la relación de Dios con la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo es que alcanzó su grado de interpretación en torno no solo a la liturgia, sino a la teología cristiana? ¿Verdad? El Cantar de los Cantares, entonces, tenemos que remitirnos un poco también a lo que sucedió, así como a la par de los judíos y su aceptación por una especie de lectura encumbrada, sobre todo en la parte alegórica, también tendríamos que seguir los pasos del cristianismo. Pero para eso tenemos que también tal vez abrir la puerta a la lectura del Cantar, que si bien en su inicio no era una lectura alegórica, también encontró la dificultad en el cristianismo. Y vamos a leer a trasluz otro de los ejemplos que nos podría decir por qué se dio en la lectura cristiana la necesidad de la alegoría. Bueno, por ejemplo, nosotros que a veces no conocemos tan abundantemente la literatura apócrifa, y mucho menos cuando nos referimos a veces a la literatura apócrifa del Nuevo Testamento, me voy a referir aquí a los hechos apócrifos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en los hechos apócrifos de los apóstoles encontramos una tendencia que después del cristianismo naciente se dio respecto a la sexualidad, ¿verdad? Y esto nos hablaría de algo muy interesante respecto a un tipo de lectura no solo del cantar, sino del amor, del erotismo y de las relaciones de pareja. Por ejemplo, en los hechos apócrifos de Tomás encontramos la corriente que llamamos encratita y que se refiere a la negación de la sexualidad y a la negación de la, no solo de la unión sexual, sino de la unión matrimonial, casi como elemento sine qua non para la salvación. Esto, en un relato como el siguiente, que voy a darme la oportunidad de compartir, nos puede orientar un poco en cómo el cristianismo se vio en la necesidad de rescatar para sí una lectura como la del Cantar de los Cantares y que tiene su origen, por supuesto, en la sexualidad. Voy a leer un poco aquí y después me voy a saltar a la lectura. Acerca de la continencia sexual, el autor de este evangelio, perdón, de estos hechos apócrifos de Tomás, expresa sus sentimientos en distintas ocasiones. La primera, en el hecho 1, asiste Tomás a la boda de la hija del rey en Andrápolis, cuando a raíz de un gran milagro, el rey invita al apóstol a que bendiga a los nuevos esposos. Tomás lo hace con una larga plegaria que termina de forma ambigua y misteriosa. Luego Jesús, en apariencia de Tomás, completa el lance recomendando a los recién casados que se abstengan de esta sucia relación para ser templos santos y verse libres de las preocupaciones de la vida y las pesadumbres de los hijos. Así lo hacen los nuevos esposos, creen en el Señor, se entregan a Él y se abstenían del deseo sucio. Una corriente como la encratita, este texto de los hechos apócrifos es aproximadamente también del siglo III, ¿verdad? 200 y tanto después de Cristo, ya nos muestra una corriente como esta, nos muestra la desvalorización que tiene el cuerpo humano, las relaciones sexuales, el matrimonio y aún incluso la procreación de los hijos, ¿verdad? Voy a leer unas pequeñas líneas para que quede tal vez más claro, ¿verdad? Después de la predicación o la exhortación que hace Tomás, dice: la novia respondió así, después de que va a buscarle el padre y la ve ahí sentada, ¿verdad? En el lecho nupcial, pero ve algo extraño y dice, la novia responde así: en verdad, padre, estoy totalmente enamorada y pido a mi Señor que continúe en mí el amor que ha experimentado esta noche y pediré que permanezca conmigo este esposo a quien he conocido hoy. Y no se refería al esposo que tenía frente a ella. Por ello, no me cubriré porque me han quitado el velo de la vergüenza. Ya no me sonrojo ni me avergüenzo
porque las obras del sonrojo y de la vergüenza están muy alejadas de mí. No me siento asustada porque el temor no se halla en mí. Tengo gran gozo y alegría porque el día de la alegría no admite turbación. He despreciado a este marido y a las presentes bodas que pasan delante de mis ojos porque me he dispuesto para otro matrimonio y no he tenido relaciones con este hombre de corta vida cuyo final consiste en remordimientos y amarguras interiores porque he quedado ligada a un marido verdadero. Vean, esta corriente y estas palabras que por supuesto asociamos a esta corriente herética, ¿verdad?, nos dan una pista de cómo la desvalorización de lo corpóreo había llegado en algunos difusores del mensaje tergiversadamente cristiano a quitar todo aspecto sexual de su origen, como el Cantar de los Cantares lo expresaría, de su origen divino en ese caso, ¿verdad? Porque si bien el Cantar de los Cantares habla del amor en términos humanos y en términos eróticos, en ese pequeño momento donde menciona la llama divina, ¿verdad?, hace alusión precisamente a que la llama entre los amantes tiene que ser divina, ¿no? Y eso es algo interesante, porque en contraste los autores que no llamaríamos heréticos, los autores más ortodoxos, habrían alegorizado como Orígenes de otra manera, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo de cómo Ambrosio de Milán, también un autor, ¿verdad?, del siglo III, habla de esta manera alegórica del Cantar de los Cantares. Precisamente en torno a los sacramentos dice: después debes acercarte al altar. Has empezado a moverte. Los ángeles te contemplan. Han visto cómo te acercas. Por eso te han preguntado: ¿quién es este que se alza tan resplandeciente del desierto? Has llegado al altar. El Señor Jesús te llama, o llama a tu alma, o a la iglesia, y dice: bésame con los besos de tu boca. Como vemos, aquí hay un desplazamiento de sentido, porque en realidad el Cantar de los Cantares no lo pone en la boca de un hombre, mientras que aquí, cuando el creyente se acerca, independientemente de que sea hombre o mujer, precisamente al transformarse en la voz de su alma o bien en la voz de toda la iglesia, se acerca y dice: bésame con los besos de tu boca, ¿verdad? Pero dice: has llegado al altar, el Señor Jesús te llama y dice, en realidad no es el marido, perdón, no es la mujer, sino el marido en este caso, alegorizando al Señor Jesús, que llama y dice: bésame con los besos de tu boca. Aquí vemos un desplazamiento de sentido, porque como decíamos, el Cantar de los Cantares inicia de esa forma, como lo es toda poética, inicia con la voz de la mujer, ¿verdad? Y así lo reconocemos desde un inicio. Y permítanme leer algunas líneas, tal vez, esa primera estrofa del cantar, que dice: Yeshakeni mishnikot pihu, kitovim dodeja miyain. Esa expresión viene por completo de la mujer, de lo que en el cantar es denominado la kalá, y que kalá tiene el sentido tanto de doncella o de novia, ¿verdad?, o de amada, mientras que el amado generalmente es el dod, ¿verdad? Pero la palabra dod también tiene cierta ambigüedad en el hebreo. En otra parte dice el Cantar de los Cantares: dodi li veani le dodi, y sigue siendo la mujer que habla y dice: mi amado es mío y yo soy de mi amado, ¿verdad? Ese dod, ese amado, no es en un sentido estricto el esposo, porque tendríamos otra palabra muchas veces en hebreo para el esposo, ¿verdad?, mientras que kalá puede ser suficientemente ambigua. Y la novia abre con esa sentencia que acabamos de leer en Ambrosio, y que no necesariamente, por supuesto, ¿verdad?, se referiría en masculino, sino todo lo contrario. Es una voz femenina que abre el poema, la misma voz femenina que cierra el poema. Esto quiere decir que aún en el cristianismo primitivo, la necesidad de otorgarle un valor a las palabras hizo que el Cantar de los Cantares entrara en la liturgia de alguna manera. Sobre todo también tenemos testimonio, y ya
quizás será una demasiada abundancia de citas, pero tenemos testimonio de que en el bautismo se llegaba a usar el cantar de los cantares, asemejando precisamente a los elementos, por ejemplo, del bautizante, o más bien, perdón, el bautizando, ¿no? El que se iba a bautizar, se asemejaba nuevamente en las palabras del cantar a la novia, mientras que Jesús precisamente se asemejaba al novio, ¿verdad? O al amado. Esto hizo que en la iglesia esta lectura alegórica se convirtiera por excelencia también en la forma de lectura del cantar de los cantares. Pero después, en la historia de la interpretación, hubo muchos intérpretes que llegaron a postular, ¿verdad?, que una lectura alegorizante no necesariamente rescata el cantar de los cantares, como lo acabamos de ver en la otra cita de los Hechos Apócrifos. Porque en los Hechos Apócrifos veíamos, por ejemplo, que está bastante bien alegorizado también, ¿verdad? La idea del mejor esposo también sigue siendo una alegoría. No se va a casar ya con el esposo de carne y hueso, se va a casar con un esposo mejor. Ahí ya hay una alegorización, y eso no nos habla de inmediato de que esa sea la vía para rescatar, por ejemplo, un aspecto teológico, ¿no? Tanto así que el encratismo fue despreciado como una doctrina errónea, ya que quitaba toda dignidad al cuerpo, a la sexualidad y a la unión matrimonial, y aún más, dijimos, a la procreación de los hijos. Entonces, si la alegoría no salva del todo la lectura del cantar de los cantares, ¿qué es lo que salva? ¿O por qué tendríamos que salvar al cantar de los cantares de su sentido inmediato? ¿No? Y aquí es donde entra el juego de términos, porque a veces confundimos, ¿verdad?, la idea de reconocer qué es lo que realmente dice, ¿verdad? Y ahí podríamos dar dos pequeñas orientaciones. Así como decíamos que nupcial no significa obligadamente matrimonial, tampoco diríamos que el sentido obvio del texto, o sea, el erótico, por ejemplo, no es equivalente del todo al sentido verdadero, es decir, no es único. El sentido erótico muchas veces ya puede estar alegorizado dentro del propio texto. Tanto así que en poesía, precisamente todo lo erótico se evoca en las formas de la naturaleza, en las formas de los animales, en las formas de las plantas, en las formas de lo aromático, en el tacto, en el sabor. Ya el cantar de los cantares en sí mismo no está exigiendo una lectura del sentido verdadero, sino del sentido inmediato. Y los autores que se percataron de la necesidad de más bien rescatar al cantar de las lecturas alegorizantes, que a veces en el abuso de la alegoría llegaban a una encrucijada, donde no siempre se le podía dar la equivalencia a cada uno de los, a cada uno de los personajes dentro de las canciones, entonces vieron la necesidad de regresarlo a su sentido primitivo, es decir, a esto que estamos diciendo, ¿verdad? Su sentido obvio, no el sentido verdadero, como si a través de la alegoría descubriéramos el último y verdadero sentido, sino también al sentido obvio, muchas veces, es decir, el sentido erótico. Tenemos, por ejemplo, en la historia de la interpretación, a Fray Luis de León. Fray Luis de León, que fue un monje agustino, que también al querer rescatar la lectura del sentido obvio del texto y por lo tanto mucho más literalizante, pues pasó 5 años en la cárcel, ¿verdad? Gracias a que atentaba contra el ya institucionalizado o ya institucionalizada forma de leer el Cantar de los Cantares dentro de una iglesia muy particular, ¿verdad?, que había dicho cómo debía leerse el Cantar de los Cantares en su sentido espiritual. Y aquí voy a nada más también leer unas cuantas palabras de Fray Luis de León. No sé cómo voy de tiempo, de todos modos me pueden mandar mensajito por ahí si tenemos que apurarnos. Por ejemplo, dice Fray Luis de León: debajo de amorosos requiebros explica el Espíritu Santo la encarnación de Cristo y el entrañable amor que siempre tuvo a su iglesia. Vean, no quería destrozar la lectura tradicional, sino ofrecer nuevamente un sentido literal
Y vamos a ver cómo lo dice. Con otros misterios de gran secreto y de gran peso. En este sentido, que es espiritual, no tengo que tocar que de él hay escritos grandes libros por personas santísimas y muy doctas, que ricos del mismo espíritu que habló en este libro, entendieron gran parte de su secreto y como lo entendieron lo pusieron en sus escrituras, que están llenas de espíritu y de regalo. Así que en esta parte no hay que decir, o porque está ya dicho, o porque está ya dicho, o porque es negocio prolijo y de grande espacio. Solamente trabajaré en declarar la corteza de la letra, así llanamente, como si en este libro no hubiera otro mayor secreto del que muestran aquellas palabras desnudas, y al parecer dichas y respondidas entre Salomón y su esposa, que será solamente declarar el sonido de ellas y aquello en que está la fuerza de la comparación y del requiebro, que aunque es trabajo de menos quilates que el primero, no carece de grandes dificultades, como luego diremos. Y en efecto esto le valió, como decíamos, a Fray Luis de León, pues nada más y nada menos que 5 años de cárcel al menos, ¿no? Se tuvo que defender, ¿verdad?, frente a la Inquisición, en un auto de fe, ¿verdad? Pero encontramos que en su defensa decía, acerca de su libro de comentario al Cantar de los Cantares, en un sentido literal, que en aquel libro yo no pretendí extenderme en declarar el sentido principal y espiritual, fíjense cómo dice, como si ese fuera el sentido verdadero, ¿verdad?, sino en declarar el sonido y corteza de aquella letra, porque por no entenderla algunos en su propiedad, venidos a declarar la metáfora y a aplicar aquellas semejanzas corporales a la verdad espiritual, erraban en la tal aplicación muchas veces. ¿Qué está diciendo Fray Luis? Que a veces ya por el simple hecho de querer alegorizar y no conocer el texto, por ejemplo en hebreo, como él sí lo conoció, y no poder desde el hebreo plantearse cuál era el primer sentido, el sentido más obvio, que por supuesto está imbuido en el erotismo, también, por lo tanto, desbarraban o erraban, ¿verdad?, en la interpretación alegórica o en la interpretación espiritual que se pensaba que era la verdadera. Dice, yo no tomé por oficio en aquel libro sino decir el sonido de aquellas palabras y declarar lo que significaran si fueran dichas de un hombre a una mujer que se quisieran bien. Y siendo así que esta declaración sirve y es necesaria para la otra, no tiene razón este testigo en decir que es indigna la Sagrada Escritura, porque si no es indigno del Espíritu Santo poner en lugar de la iglesia una mujer aficionada y en el suyo un mancebo enamorado de ella, y que se digan el uno al otro todas las palabras blandas y amorosas y encarecidas que ordinariamente los tales se suelen decir, y si no es indigno del Espíritu Santo en persona de dos personas, hombre y mujer carnales, y en palabras de amores carnales y usados, cubrir las personas suyas y de su iglesia, y el espíritu tierno y amoroso con que él gobierna y ella agradecidamente le responde, ¿por qué será indigno de mí ni del que declara aquella escritura decir en ella las mismas palabras que el Espíritu Santo dice? ¿Qué está diciendo Fray Luis? Dice, ¿por qué va a ser indigno que yo diga llanamente lo que dice el cantar si el Espíritu no tuvo empacho, ¿no? El Espíritu Santo no tuvo empacho en poner las palabras eróticas para expresar una realidad mayor, diría, ¿verdad? Si es que, por supuesto, el sentido verdadero es el sentido traslaticio, diríamos. Entonces dice, si el Espíritu Santo no tuvo empacho, yo tampoco cometo un error al nuevamente ofrecerles las expresiones más primitivas, más llanas que el texto ofrece, ¿no? Es lo que está diciendo Fray Luis de León. Que pues él, con palabras propias de amores carnales y con semejanzas de ellos, significa sus amores divinos, necesario es para la declaración de ellos, y no indigno de ellos, es decir, y declarar lo que significan aquellas palabras así carnalmente, para entender a lo que se han de aplicar espiritualmente. Sino que este testigo, el oír besos y abrazos, sino que a este testigo, el oír besos y abrazos y pechos y ojos claros y otras palabras de estas, de que está lleno el texto y la glosa de aquel libro le escandalizó los sentidos, y lo que no echaba de ver cuando lo leía en latín, está hablando de quien lo acusó, ¿no? Si alguna vez lo leyó, le hirió el oído por oírlo en romance, claro, porque lo leía ya traducido, ¿no? No muchos conocían el hebreo. Y porque oye ahí besos, y en Ovidio también besos, juzga que es carta de amores, como las de Ovidio.
siendo verdad y confesándolo él mismo, que en el principio, en el fin y en 100 partes del medio, digo y repito que todos aquellos son amores espirituales y que los besos no son besos ni los pechos pechos, sino o regalos hechos al alma por Dios o partes y virtudes de ella que agradan a Dios, significadas por aquellas palabras. Porque lo que tiene en aquel mi librillo más sonidos de amores carnales es el mismo texto, el cual al parecer no suena a otra cosa que la glosa que los declara en 1000 lugares, los aplica a la verdad del espíritu que allí se pretende. Así que a este texto le ofende, perdón, así que a este el texto le ofende, y yo, ya que le puse en romance, no pude excusar de ofenderle, porque no tenía otros vocablos con que romanzar, óscula, ¿verdad?, que en latín es besos, úbera, que quiere decir pechos, amica mea, amiga mía, fermosa mea, hermosa mía, ¿verdad?, y cosas semejantes. Porque no sé otro romance que el que me enseñaron mis amas, que es el que ordinariamente hablamos, que a saber el lenguaje secreto y artificioso con que mi testigo, o sea, su acusador, y sus consortes suelen declarar sus conceptos, usara de otros vocablos más espirituales. ¿Verdad? O sea, está diciendo Fray Luis de León, me acusa de usar estos vocablos porque los escucha en su lengua o en romance, ¿verdad?, o en precisamente de latín, ¿verdad?, los escucha traducidos al español y dice, esto suena muy escandaloso, ¿verdad? Y dice Fray Luis, bueno, pues no sabía otras palabras porque al fin y al cabo cuando traduzco, esas son las palabras que me da, ya que si parto del hebreo, finalmente esas son las palabras que va a dar. Bueno, este ejemplo, que aquí hay que leer, por supuesto, la invitación es a leer el comentario de Fray Luis de León, muy bonito también, por cierto, al Cantar de los Cantares, remite principalmente al sentido, diríamos, literal, o como decíamos, al sentido obvio del texto. Esta forma y esta lectura influye después a las lecturas modernas, ¿verdad? Pero no solamente porque las lecturas modernas sean en su mayor parte, les llamamos naturalistas. Hoy tenemos una amplia gama de posibilidades de leer el Cantar. De modo que podríamos decir, al menos, que podemos dividir 2 paquetes de 4 lecturas significativas hoy para el Cantar de los Cantares. Y sé que estamos hablando del Cantar de los Cantares como un libro para la Iglesia, pero la Iglesia, creo, puede tener también el papel activo de convertirse en lector, un lector crítico, un lector también de la historia de la interpretación del libro, y no solamente intentar extraer de inmediato el sentido del libro, sino comprender por qué ha sido leído por unos o por otros de una o de otra manera. Así que en estos 2 paquetes de 4 tipos de lectura, más o menos voy a ponerlos así. En un paquete tendríamos la lectura alegórica, ¿verdad?, que se propuso desde muy antiguo. Después tendríamos los cantos matrimoniales, se pensaba que eran cantos en torno al matrimonio. Después un libro que hablaba de sueños, también de corte erótico, ¿verdad?, pero que en esos sueños, por eso las imágenes son tan difusas. Y finalmente tendríamos la propuesta de que es un drama. Y esa última opción ha sido bastante moderna, ¿no? Por eso a veces en nuestras Biblias, y cosa que no nos percatamos, en nuestras Biblias a veces viene el esposo, ¿verdad?, la esposa, o el novio, la novia, o a veces cuando no quieren reflejar la idea de matrimonio, ponen el amado y la amada, como si hablaran, como si dialogaran, lo que tampoco convence a todos los críticos porque a veces uno no sabe a quién le toca hablar, tanto así que entra un tercer personaje, que no es en realidad un personaje, sino un coro muchas veces que va añadiendo algo al drama, ¿no?, en esa propuesta de que el Cantar de los Cantares sea leído como un drama. Después, en un segundo paquete, tendríamos en lugar número 1, la transferencia analógica, es decir, un poco parecido a la alegoría, ¿verdad?, y que es un rescate, así hay lecturas actuales y modernas, del rescate de la alegoría, pero ahora se hace una transferencia analógica, ¿no? Se sigue pensando que el cantar tiene que remitir a otras realidades, a veces incluso históricas. Se les trata de dar un tipo de lectura que contemple también a los profetas, el mensaje de los profetas, y que plantee la historia de la salvación no en un sentido inmediato, sino también ahí oculto, ¿verdad? Entonces se hace una especie de transferencia analógica. En número 2 tendríamos entre la tipología y la alegoría,
Es decir, así como el Antiguo Testamento muchas veces se leyó también de la tipología y por alegoría hacia la verdad revelada del Nuevo Testamento, también muchas veces hoy se sigue planteando que la tipología, ¿verdad?, sería encontrar en el Cantar de los Cantares otros lugares comunes con toda la escritura, ¿verdad? Por supuesto, para eso hay que hacer todo un trabajo de análisis lingüístico. Después tenemos el comentario alegórico moderno. Es un renacer de el comentario alegórico, que en algunos autores, ¿verdad?, muy interesante por ahí en la bibliografía, se ha podido ver nuevamente la idea de ya no solo Israel y Jehová o Yahvé, ¿verdad?, Israel y Yahvé como los personajes en relación en el texto, sino que ahora se ha visto, por ejemplo, en el cantar una especie de alusión al retorno a la tierra, más o menos del templo, de la época de la reconstrucción del templo, ¿no? Y esas aspiraciones que habrían tenido los judíos de retornar a la tierra y regresar a reinstitucionalizar el reino, ¿verdad? Y desde ahí las visiones más de tipo escatológico que dirían que a través de la reconsagración del templo podrían gobernar desde ahí Israel, ¿no? Entonces, por supuesto, ha habido un despertar, una nueva forma de el comentario alegórico, pero eso es moderno, ¿no? Y por supuesto ya echa en mano otras herramientas. Y por último tendríamos el abandono de la interpretación alegórica. Y aquí es donde todavía hay mucho campo y que se está discutiendo el Cantar de los Cantares, porque el abandono por completo de la interpretación alegórica es ver en realidad en el cantar una dimensión erótica que en su inicio fue lo que permitió que precisamente el cantar tuviera su experiencia más allá de la liturgia, en una especie uh, de confrontación con los grupos más cerrados del judaísmo y pudo encontrar también sus lecturas más allá de el simple uso religioso, ¿no? Y por supuesto, también en estas lecturas actuales, muy actuales, de abandonar el alegorismo, se rescata la validez que también desde el mundo bíblico se tiene del cuerpo, precisamente para no caer en el extremo de tratar de velar siempre el erotismo, sino de rescatar la belleza del cuerpo en torno a la naturaleza, el amor humano, y que sin descartar precisamente el amor humano, sino el amor humano como vía, nos pueda elevar entonces en su reconocimiento hacia el amor divino. Que el propio amor humano ya nos habla de una característica divina del amor. Y mientras se haga a un lado el sentido obvio del erotismo en el cantar, también quitamos la oportunidad de que a través del amor de dos seres podamos alcanzar la comprensión del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, en estas lecturas se hace un lado el alegorismo. Entonces, esta última parte no es que sea por la que nos decantamos, al contrario, la propuesta aquí es que si el Cantar de los Cantares sigue siendo un libro para la iglesia quizá no debe frenarse en una sola de estas lecturas, sino que quizá debe abrirse a la posibilidad de explorarlas, de conocerlas, de dialogar entre todas estas posturas, ¿verdad? Sobre todo por algo que puede ser muy interesante, como uno de los libros que invitan, que son sugerentes, ¿verdad? No solo al creyente, porque quizá podemos decir un texto de origen religioso podría carecer del reconocimiento y la comprensión inmediata de un oyente cualquiera, lego en cuestiones de fe, pero un pequeño verso en torno al amor puede preciarse de cosmopolita y aún mejor, hasta de un rústico eco del más recóndito escenario rural, como sucede siempre en el Cantar de los Cantares. Bueno, pues me parece que aquí podemos ir frenando. Maestro Enoch, muchas gracias. Mucha información, muchas cosas que nos deja pensando como iglesia a la hora de acercarnos a este libro, un libro que ahora entendemos un poco más la complejidad que tiene para acercarnos a él, pero también nos da esperanza o nos da la idea de que nos podemos acercar a este libro desde varias perspectivas.
quiero preguntar si alguno de los hermanos aquí en Zoom tienen alguna pregunta que hacerle al maestro Enoch, o si alguien en la transmisión, aunque vamos con un ligero retraso en delay, en la transmisión de Facebook, si quieren hacer alguna pregunta, con todo gusto, para que abran su micrófono. Hermano Jorge Ayala, bienvenido. Adelante, hermano Jorge. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Importantísima toda la información. Yo me he quedado sorprendido porque tenía yo una idea muy diferente, ¿sí? Y quiero hacer un comentario o una serie de comentarios que definitivamente no van a cambiar en nada lo que la exposición, pero es mi apreciación, ¿sí? Yo ahí hice algunas preguntas y cuando estaba estudiando, preparándome para anciano, y entre otras cosas, me quedé con la idea de que el canon bíblico se fue formando y se descartaron los libros y que se les denominaron apócrifos, pero se fueron descartando no porque fueran falsos, sino más bien porque no edificaban, como el caso de Macabeos, ¿sí? Es histórico, pero si no presentaba edificación, pues va para afuera, ¿sí? Y siempre he tenido la idea de que el Cantar de los Cantares cae en ese renglón, porque yo decía, bueno, pues en otros libros se narran hechos portentosos, milagros, históricos. Sin embargo, nada menos en el de Esther que mencionó, pues si no se menciona claramente a Dios, pero hay hechos portentosos, milagrosos. Pero en el caso del Cantar de los Cantares, pues no lo hay. Entonces yo decía, pues ¿qué hace aquí el libro? ¿Sí? O sea, inclusive es un tema muy poco tocado y tomado para sermones, salvo recientemente nuestro pastor Marcos acaba de tocar el tema, ¿sí? Hace unas semanas. Entonces yo decía, ¿qué hace este libro? Pues ahorita ya me quedó claro qué es lo que hay que hacer, aunque mi opinión es que sí, efectivamente, si hay que escudriñar y buscar en los aspectos simbólicos para entender o para decir, pues por esto es edificante, o aquí se está simbolizando la unión de, ya se me pasó el pasaje, hay que escudriñarle demasiado. Y me pareció muy interesante lo que hizo Fray Luis de León, y yo dije, bueno, pues es que en realidad este señor tenía razón, ¿sí? Al presentarlo de esta manera. Finalmente me da mucho gusto haber escuchado esto, porque yo mismo es un libro que prácticamente no lo leo, me lo brinco, porque yo digo, bueno, pues sí, ya sé de qué se trata, pero me lo brinco, porque voy hacia la salvación, hacia los milagros y demás, ¿no? Entonces, ahorita sí, se me hizo muy interesante la exposición, y pues le agradezco mucho el habernos dado toda esta información, porque ya me cambió el panorama de cómo se deben interpretar este libro, o el hecho de por qué está dentro del canon. Muchas gracias. Gracias, hermano Jorge. Bueno, quizá añadiendo solo un poquito, ¿verdad?, a esa cuestión. Por cuestiones de tiempo tampoco no nos pudimos detener en pasajes, tal vez que eso sería muy interesante para una clase ya más continuada del Cantar, ir revisando pasaje por pasaje, ¿verdad?, y hacer comentarios diversos. Pero, por ejemplo, al menos del Nuevo Testamento, que también no encontramos tan frecuentemente la idea del Cantar, pero sí tenemos ya también un principio de alegorización en la propia carta a los Efesios, ¿no?, y en la segunda carta de Corintios, que son más o menos las citas recurrentes de donde también tomarán los padres de la iglesia, ¿verdad? Aquello de maridos, amad a vuestras esposas, como también Cristo amó a la iglesia. Ya tenemos más o menos una superposición. Y también Corintios, que dice, porque os desposé con un solo esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Y estos son textos que en general dieron esa orientación, ¿no? Entonces, en otro sentido, digo,
La respuesta del canon todavía puede ser todavía más compleja, ¿verdad? Un poquito más compleja porque, en efecto, como mencionaba el hermano Jorge, el canon no se dio de un momento a otro, sino que el canon lo podemos dividir en dos partes. Uno, historia literaria del canon, y otro, historia social del canon. ¿Qué grupos usaron los libros y por qué rescataron su aspecto desde cómo era leído? ¿Verdad? Y hasta podríamos añadir un tercero, historia litúrgica del canon. O sea, si el escrito era añadido a la liturgia. En el caso del judaísmo, que tampoco ya no nos dio tiempo de mencionarlo tan abundantemente, pero en el caso del judaísmo, el Cantar de los Cantares es uno de los 5 rollos festivos, o los Hamesh Megilot dentro de la tradición, que se lee el Cantar de los Cantares en la fiesta de Pascua. Y hay toda una cuestión muy interesante que es muy compleja y no se llega a responder tampoco del todo, por qué el Cantar de los Cantares está asociado a la fiesta de Pascua, a Pesaj, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con la salida de Egipto y con el desierto. Y por qué el desierto es una figura muy importante, por ejemplo, en el libro de Amós, en donde Amós dice que para reenamorar, ¿verdad?, a la esposa, que en ese caso es Israel, pues la llevará nuevamente al desierto, donde no tiene distracciones, donde no tiene otras cosas y el amor es exclusivo, ¿no? Entonces, hay un camino muy interesante ahí para explorar por qué en el judaísmo, por ejemplo, se asoció el libro del Cantar a Pesaj. Y eso permitió también que entrara a lo que hoy llamaríamos el canon, ¿no? Yo creo que de la propia aportación de poesía, como poesía hebrea, es una cosa que podría seguir nutriéndonos, ¿verdad? Más allá de comenzar a rescatar todos los aspectos quizá teológicos, podríamos comenzar hasta por la propia poesía hebrea y que está ahí, de alguna manera, para ofrecernos todavía un reconocimiento de la antigüedad con la que el pueblo hebreo expresó el amor y después encontró cómo generar esa correspondencia con el amor de Dios. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hermanos. ¿Alguien más tuviera algún comentario? Yo quisiera, maestro Enoch, de las cosas que llaman la atención o me llamaron en lo personal la atención, es cuando habló sobre el propio inicio del libro, ¿no? Que decía el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y nos comentaba que pues la mayoría de los intérpretes se van hacia esa frase de Salomón, entendiendo entonces que él es el que lo escribió. Pero nos decía, también está la posibilidad de que es el Cantar de los Cantares, el cual es para Salomón. Es decir, que es un libro que se le escribió dedicado a él. Qué interesante, maestro Enoch, porque ahora aquí que nos dicen en el chat, gracias por la exposición, nos deja un reto grande para estudiar con otro enfoque el Cantar de los Cantares. Y dice Heli AZ, es un libro que no sabía cómo leerlo, ahora lo entiendo más. Qué interesante ahora, maestro, es que lo leo una vez pensando de Salomón y ahora lo puedo leer una segunda ocasión pensando que es para Salomón. Creo que es uno de los grandes retos que nos deja en esta noche. Y nada más quisiera comentar otra duda más. Con respecto a la canonicidad, también ya nos platicó bastante sobre cómo no hubo tanto conflicto o hubo menos conflicto que con el libro de Eclesiastés. La pregunta es, maestro, bueno, ¿y por qué está en ese lugar en la Biblia? ¿Por qué está en la zona de los libros poéticos, en nuestra división que tenemos de nuestra Biblia, y lo dejaron al final, después de Eclesiastés? ¿Hay un motivo del por qué se asigna ese orden en los libros poéticos de nuestras Biblias? Sí, de hecho, decíamos que en la tradición judía, al ser uno de los 5 rollos, a veces ni siquiera está en el mismo lugar dentro de los 5 rollos, el Cantar de los Cantares. Pero hay que recordar que también una Biblia judía, antes de la Biblia que tenemos hoy, más o menos en ese orden canónico, que fue la Biblia de los rabinos, también una Biblia judía fue la Biblia griega, de los 70. Y ya la misma Biblia griega, en el uso que tuvieron las comunidades judías y después las cristianas, agruparon y reagruparon los escritos por temáticas.
ya no tanto por la tradición que después los rabinos rescataron, que lo hicieron por bloques. Hay que recordar que en el canon de los judíos aparecen 3 bloques únicamente: la Torá, los profetas y los demás escritos. Entonces, incluso ni siquiera Daniel en la Biblia judía es un profeta, ¿verdad? Daniel aparece en los demás escritos. El libro de Esdras y Nehemías es un solo libro. Y los 5 rollos festivos, que son precisamente el Cantar de los Cantares, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther, ¿verdad? Están ahí para ser leídos en fiestas muy específicas. Entonces, en la Biblia griega se desplazó por temáticas y precisamente se asoció en la atribución a Salomón. Y por eso, después rescatará el mismo Orígenes en el comentario al Cantar de los Cantares, en las homilías, al Cantar de los Cantares, dirá que en toda la Biblia hay ciertos cantos. Por ejemplo, el canto de Moisés, ¿verdad? Ese es uno de los primeros cantos. Y así va desarrollando, hay 6 grandes cantos. Y el último canto es el Cantar de los Cantares, y que es una sabiduría que está, como decía más o menos al inicio, por encima de los proverbios, después del Eclesiastés, y luego Cantares, que sería como elevado, agrupados en la tradición salomónica. Entonces fue una reordenación, sobre todo de la Biblia griega, que heredamos en las Biblias que tenemos ahora. Muchas gracias, hermano y maestro Enoch. Ay, ¿Alguien más tuviera algún comentario? Yo, hermano. Adelante, hermana Alicia. Hermana Alicia, adelante. Sí, gracias. Sí, hermano, muchísimas gracias por el tema. De veras que nos dio, además de bastante información, una información muy interesante y en mi caso poco sabida. En la mañana oía cuando recomendaban escuchar esta plática, ¿qué nos deja el Cantar de los Cantares a nosotros los cristianos? Y ahorita no sé si entendí bien, pero usted nos decía que el libro trata del amor y la ternura, la lealtad y la fidelidad entre una pareja. Me pregunto, ¿eso es lo que nos deja a los cristianos en cuanto en general a todos los cristianos? No sé si voy a decir una barbaridad, pero así le debemos de ser fieles, así como somos fieles a Dios, le somos leales a Dios, así debe de ser una pareja. No sé, es mi comentario, no sé si es duda o así es. Pues creo que más o menos en la pregunta viene parte ya de la respuesta, ¿verdad? Porque creo que es una buena reflexión en eso que citábamos, ¿verdad? La llama divina. Si la llama divina, hacían un juego, que esto por supuesto no me gustaría que se confundiera con una idea de que ahora está muy también en auge a veces las interpretaciones esotéricas y esas cosas. Pero a veces en las clases de hebreo yo les presento un caso de la Edad Media con los gramáticos, ya más con estos juegos tan fascinantes que les resultaba ver en las letras hebreas, ¿verdad? El nombre de Dios, etcétera. Pero por ahí un juego de letras que hacían los gramáticos era que en la palabra ish y en la palabra isha, que quiere decir en hebreo hombre y mujer, se encontraba una yod del nombre de Dios en el hombre, una de las letras del nombre de Dios. Y en la mujer se encontraba la hei, que era una de las letras también del nombre de Dios. Y que curiosamente, si nosotros le sacamos la yod y la hei a la palabra ish e isha, nos queda la palabra esh, que es puro fuego, pero fuego abrasador, ¿no? Entonces, lo interesante que hacían era que si sacábamos del hombre el nombre de Dios, la pareja era solamente fuego abrasador, ¿verdad? Entonces, en ese juego interesante, más allá de lo que pudieran pensar como místico, más esotérico, queda muy interesante el juego para pensar que sí, ¿no? En el cantar se establece, si bien no el nombre explícito de Dios, sí, al menos la idea de que hay un fuego divino en el amor, pero es bastante humanizado. Y eso es lo lindo, ¿no? Eso es creo que la invitación que también nos deja el Cantar de los Cantares, a rescatar también el amor humano y no únicamente velar, ¿verdad? El aspecto erótico en el mejor sentido, no velarlo, ¿verdad? Como si fuera algo malo, como lo veíamos con los encratitas,
¿verdad? Sino a rescatar que lo divino nutre a lo humano para que a través de la ternura, para que a través del mismo fuego del amor, que es también, como dice, más fuerte que la muerte, ¿verdad? Aprendamos también a ver en lo humano esa chispa que nos deja precisamente el principio de lo divino, ¿no? Creo que el cantar sigue ahí, sigue en su carácter de poesía para que sigamos pensando también el amor como un canto, como una poesía. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Hermano Elías, tenías levantada tu mano hace unos minutos. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, yo estaba pensando cuando hizo referencia a que se leía el libro de los cantares en las fiestas o en la Pascua, y me surgió la duda de que si es algo que se podría leer dentro de una liturgia ordinaria, en un culto, en un domingo, porque igual he escuchado, bueno, pues es que hay niños y pues cómo vamos a leer, pero no sé si también se podría formar parte de algunos versículos de los cantares pues como parte de un culto, ¿no? Porque solo se lee como que en bodas o en ese tipo de ocasiones, ¿no? Claro. Me parece que, por ejemplo, en la liturgia católica aparece solamente 2 ocasiones una lectura del Cantar de los Cantares, ¿no? Para una lectura de domingo. Y bueno, eso pensando en que la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene todo un calendario, ¿no? Yo pienso, en ese sentido, que está tan bien hecha la poesía del Cantar de los Cantares, que yo creo que aún a veces hasta para nosotros nos resulta bastante extraño que los halagos, por ejemplo, entre amado y amada, sean de palomas, de cabras, ¿verdad? Y uno dice, qué curioso, ¿verdad? Ver ahí palomas y cabras como un halago, ¿verdad? No es tan inmediato para el sentido más claro. Entonces pensaría yo que si para nosotros es complejo, para un niño también sería igual de complejo. Lo interesante sería que sí se pudiera integrar de alguna manera en la lectura de nuestras reuniones y que nos generara ese tipo de dudas, ¿no? El tipo de dudas que nos remite también a la poesía. Regresar quizá al nivel de lo estético, ¿verdad? No para quedarnos ahí, pero sí como un vehículo, así como usamos la música, ¿no? A veces usamos la música, también la música es parte de lo estético y no nos quedamos únicamente en la música. Pienso que el nivel de lo estético en el libro es también sumamente importante para rescatar el aspecto de la belleza, ¿verdad? Entonces, aprender a rescatar estas figuras, recrearnos en esas figuras del cantar, es también permitirnos nuevamente darle el valor estético que el mismo cantar puso ahí como una buena herencia de reflexión, ¿no? Yo pienso que sería buen experimento regresar a una lectura más constante del cantar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Creo que hemos concluido con la parte de dudas, maestro Enoch y hermanos de la iglesia. No quiero dejar de mencionar y saludar Benditor Librorum. Dice, saludos, mi estimado profesor Enoch. Heli AZ, muy interesante, gracias. Repito, el de la hermana Elsie Pimentel, gracias por la exposición, nos deja un reto grande para estudiar con otro enfoque el Cantar de los Cantares. Heli AZ, es un libro que no sabía cómo leerlo, ahora lo entiendo más. Bendito Librorium, hace otros comentarios más, estupenda la cita de Rabí Akiva y excelente dato de los libros festivos. Y aquí en el Zoom, nuestra hermana Olivia Juárez, felicidades, muchas gracias por la excelente conferencia, maestro. De nuestra parte, le queremos agradecer a Dios primeramente la oportunidad que nos da de ver este nuevo enfoque de una porción de su escritura que tiene mensaje para nosotros. Le agradecemos a usted, maestro Enoch, la oportunidad que nos dio de conocerlo y de escucharlo, de aprender juntos con usted. Gracias al museo, a Maná Museo, quienes también, cuando hemos acudido con ellos, nos han apoyado en todo momento. Y quisiera dar la oportunidad, maestro, si tuviera alguna palabra final para la iglesia alrededor de esta temática. Claro, pues invitar precisamente con toda confianza a que pregunten por la bibliografía tan amplia
que cada vez es tan abundante, ¿verdad? Cada vez es más abundante y a veces uno no sabe por dónde empezar. Pero con toda confianza, si podemos compartir más adelante la bibliografía que usamos aquí y después también en los cursos, con toda confianza pueden preguntar y podremos tal vez recomendar ahí algunos libros para que Claro que precisamente como iglesia podamos abundar en esta lectura del Cantar. Claro que sí, tenemos su contacto del maestro Enoc Franco y creo que tenemos puerta abierta gracias al WhatsApp para poder compartir esa información. Si alguno la quiere, con todo gusto establecemos el contacto. De nuestra parte, como Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, no nos queda más que agradecer e invitarlos a las siguientes conferencias. El domingo 24 de septiembre a las 6 de la tarde, el tema va a ser Mujeres Teólogas y sus aportaciones a la Iglesia de hoy. Algo importante, hermanos, es que quien va a dar esta exposición es una mujer teóloga. Mujeres teólogas y su aportación a la Iglesia de hoy, 24 de septiembre, 6 de la tarde. En el mes de octubre, hermanos, también nos vamos a gozar porque hemos invitado al rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México, el pastor Raimundo Villanueva, quien nos va a compartir el tema Juan Calvino y el caso Servet, un evento para reflexionar como iglesia, con la iglesia actual. No es un evento sencillo que vivió Juan Calvino con Miguel de Servet, pero tenemos que ver qué nos aporta esa situación tan complicada en la vida de Calvino. Y estará con nosotros, Dios mediante, el rector. Y en el mes de noviembre, la última conferencia, Mujeres sirviendo a Dios desde el feminismo. Para ello hemos invitado a la directora de la Escuela Bíblica Central para Misioneras, que hoy tuvimos la oportunidad de saludarla en nuestro templo. Y entonces con eso concluiríamos el ciclo de conferencias de este año. Les agradecemos a todos ustedes su presencia. Maestro Enoc, lleve un saludo al museo, a sus familiares, y les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Concluimos la transmisión de Facebook y nos quedamos aquí en Zoom para concluir la actividad.